Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche. Venía un poquito ofuscado y no sé si es la segunda vez ya que he tomado el otro lugar para subir, pero ya aquí estamos, gracias a Dios. Y para esta noche vamos a leer en la Escritura un pasaje muy importante en Romanos capítulo 8. Este pasaje es muy importante porque este pasaje nos habla de lo que Dios ha de hacer en este tiempo final. O sea que es un pasaje profético para todos los hijos e hijas de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, donde nos dice San Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa, será libertada, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema en esta ocasión es la manera de Dios libertar a su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La manera de Dios libertar a su pueblo. Para poder comprender esta liberación de los hijos e hijas de Dios para el tiempo final, en donde todos los hijos e hijas de Dios serán libertados, tenemos que entender la liberación del pueblo hebreo, porque en el pueblo hebreo se reflejó todo lo que Dios hará en el Israel celestial, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que Dios había prometido para el pueblo hebreo, aún antes de existir el pueblo hebreo. Ya Dios estaba hablando del pueblo hebreo. Y aún antes de venir a existencia el Israel celestial, los hijos e hijas de Dios a este planeta Tierra, ya Dios tenía el programa de redención en su mente. Ya todo estaba preparado para esa liberación que los hijos e hijas de Dios obtendrían. Ahora miren en el capítulo 15 del Génesis, Dios hablando con Abraham, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz
y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí, en este pasaje, tenemos ya predicho, profetizado, lo que sucederá con la descendencia de Abraham. Y aún todavía no había nacido la descendencia de Abraham. Todavía Abraham, en este capítulo 15, no había tenido hijos, ni siquiera había tenido a Ismael. Pero vean ustedes, ya Dios le está diciendo lo que será de su descendencia. Dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ya le está hablando de la esclavitud para la descendencia de Abraham, pero también le está hablando del juicio divino que va a caer sobre la nación que tendrá esclavizada a la simiente o descendencia de Abraham, mas también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo. Así, cuando Dios juzga, luego da el pago. O sea, pronuncia el juicio divino y cae el juicio divino sobre esa nación. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora vean ustedes cómo Dios le habla también, que serán libertados, saldrán con gran riqueza. Ahora, cuando Dios ha prometido una liberación para su pueblo, ya sea el Israel terrenal o el Israel celestial, miren la forma en que Él cumple su promesa. En el Éxodo capítulo 3, versos 1 en adelante, dice: apacentando Moisés de las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora vean la forma en que Dios liberta a su pueblo. Dios hace la promesa de la liberación, y luego, para cumplir esa promesa, Dios espera el tiempo correspondiente. Y mientras espera el tiempo correspondiente, está entrenando un instrumento al cual usará, a través del cual se manifestará para llevar a cabo esa obra de liberación. Moisés trató de libertar al pueblo hebreo antes de cumplirse los 400 años de esclavitud en Egipto. Faltaban unos 10 años para cumplirse, y vean, no pudo. Tenía que ya estar cumplido el tiempo para ser libertado el pueblo hebreo. O sea que ya tenía que estar cumplido el tiempo de esclavitud. Ahora, Dios tenía ya el hombre, ya tenía 40 años cuando Moisés trató de libertar al pueblo hebreo. Y vean los ciclos de 40 años de Moisés. Esos ciclos son muy importantes, porque en los 120 años de la vida de Moisés están representados los 6000 años de Adán hacia acá. En 6000 años hay 120 años de jubileo. Ahora podemos ver que en la vida de Moisés se reflejó el programa divino. Podemos ver que Moisés, aunque trató de libertar al pueblo hebreo siendo un hombre muy importante, con toda esa sabiduría que tenía, no pudo libertar al pueblo hebreo. Y luego, a causa de un problema que tuvo allí en Egipto, en donde mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, y salió en defensa de ese hebreo, y sucedió todo eso. Y ahora llegó hasta oídos del faraón lo que Moisés había hecho, y el faraón quería matar a Moisés. Por lo tanto, Moisés huyó de Egipto, sabiendo que si permanecía en Egipto, el faraón lo iba a matar. Y ahora lo que parecía ser una derrota para Moisés, porque ahora no estaba en Egipto para libertar al pueblo, iba a ser una bendición. Moisés vino a ser el pastor de ovejas, porque allá llegó a la casa y familia de Jetro, el cual era un hombre muy rico, dueño de rebaños de ovejas. Tenía hijas también que atendían las ovejas, porque no tenía hijos varones. Y ahora Séfora era la mayor, era la pastora principal, y Jetro también era un sacerdote. Era sacerdote allá en Madián. Y Moisés llegó hasta ese lugar y se casó con Séfora. Vino a ser el pastor de ovejas también, pastor de ovejas, y vino a ser una persona allí importante, pero en esa posición de pastor de ovejas y de persona que trabaja con ovejas, lo cual era abominación para los egipcios. Y tiene 40 años Moisés viviendo en Madián. Y allá Dios está entrenando al hombre con ovejas, porque ovejas representa al pueblo de Dios. Por eso el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es nuestro pastor, entonces nosotros somos sus ovejas. Y vean ustedes, Dios está entrenando a Moisés para la labor que le tiene reservada. Y miren, Dios no cambia un mensajero. El mensajero que Dios tiene para una edad,
o para una dispensación, ese es el mensajero y no hay otro. Se puede atrasar el tiempo, quizás, pero no se puede cambiar el mensajero. Ahora, Moisés está siendo entrenado en la forma de Dios. Dios lo está entrenando. Así es que tendría muchos problemas con las ovejas de Jetro. Como pastor de ovejas tendría muchos problemas, pero en cada uno Dios le enseñaba cómo actuar y cómo salir del problema. Porque todas esas ovejas que él pastoreaba representaban al pueblo hebreo. Y ahora, vean ustedes, Moisés por 40 años vino a ser pastor de ovejas. Y ahora, antes Dios no pudo libertar al pueblo hebreo por medio de Moisés, que era un gran militar, un príncipe allá en Egipto, pero luego por medio de un pastor iba a libertar al pueblo hebreo. Y cuando llegó el tiempo, pasaron 40 años más y se llegó al ciclo divino de la vida de Moisés. De nuevo, unos ciclos de 40 años, vean ustedes, y Dios lo envía al pueblo hebreo. Allá en Egipto lo envía para libertar al pueblo hebreo, para cumplir así Dios la promesa que le hizo a Abraham, que los libertaría y que con mano fuerte él juzgaría a la nación que tendría esclavizados a los hebreos, a la simiente de Abraham. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le dijo: en la cuarta generación ellos volverán acá, o sea, volverán a la tierra donde estaba viviendo Abraham, a la tierra prometida. Y para Dios libertar al pueblo, vean su forma. Vean cómo es que Dios liberta a su pueblo: por medio de un hombre, de un pastor de ovejas. Por medio de un pastor, Dios liberta a su pueblo Israel. Un pastor que tenía las dos conciencias juntas: un profeta dispensacional, y los lleva hacia la tierra prometida. Este pastor Moisés hizo por palabra de Dios muchas cosas, muchas maravillas, pero era Dios obrando a través de él, porque realmente el que libertó al pueblo hebreo fue Dios, pero estuvo manifestado a través de un velo de carne llamado Moisés, un profeta dispensacional. Vean en el capítulo 19 del Éxodo, verso 4 en adelante, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vean cómo Dios los tomó sobre alas de águilas. Un profeta, un águila, fue enviado, Moisés, y fue traído al pueblo hebreo a la tierra prometida. Fue traído a Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahora, en la liberación del Israel celestial, recuerden que el Israel celestial, que son los redimidos por la sangre de Cristo, dice la Escritura que Él, Cristo, nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Vean cómo se reflejó en el pueblo hebreo. Y ahora, aún más, los levitas que fueron dados a Moisés para ser los ayudantes de Moisés y los ayudantes del sacerdote Aarón, representan a todos los primogénitos del pueblo hebreo. O sea, fueron dados en lugar de los primogénitos para servir
en el templo. Y ahora los levitas que sirven en el templo representan los primogénitos. Y ahora los primogénitos de Dios son los que sirven en el templo de Dios durante el reino milenial y en la eternidad. Son sacerdotes de Dios. Y vean cómo el pueblo hebreo representa, tipifica al Israel celestial, a la simiente de Abraham celestial. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido con el pueblo hebreo es figura de lo que sucedería con la iglesia del Señor Jesucristo. Miren las persecuciones por las cuales ha pasado el pueblo hebreo y miren las persecuciones por las cuales ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, miren, otro pastor de ovejas. Cuando el pueblo hebreo estuvo en aprietos, en el tiempo en que Saúl era rey y estaba en guerra con los filisteos, hubo un filisteo gigante, el cual tenía también 4 hermanos gigantes también, y eran militares, y salía al campo de batalla, pues el ejército de los filisteos estaba allá en el campo de batalla retando al pueblo hebreo para que saliera el rey con su ejército a pelear. Pero para evitar muchas muertes, por cuanto los filisteos pensaban que si no se peleaba, se evitaba la muerte de muchos filisteos y de muchos hebreos. ¿Y por qué les interesaba la vida de los hebreos y de los filisteos? Mientras menos filisteos murieran, mucho mejor para los filisteos. Y mientras menos hebreos murieran, mucho mejor para los filisteos también. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. De entre los militares que hubo en medio de los filisteos, 5 eran gigantes. Y uno de ellos era Goliat. Y enviaban a Goliat a retar a un hombre del pueblo hebreo, a un soldado del pueblo hebreo. ¿Y quién va a pelear con un gigante? Así cualquier nación envía a un soldado de ellos para que pelee con cualquiera de la otra nación. Y el más grande, el gigante que había en medio del pueblo hebreo, se llamaba Saúl. Era del hombro hacia arriba más alto que todos los demás, pero estaba muerto del miedo, porque estaba viendo uno más grande que él, y era un militar. Por lo tanto, no salía ni Saúl a pelear. Querían que fuera el rey, por supuesto, a pelear, y acaban con el rey y acaban con el pueblo. Pero ni el rey salía, ni los valientes de Saúl tampoco salían. Todo el mundo estaba temblando, y cada vez que salía el gigante, los unos a los otros se decían: ¿no viste el gigante? Pero bien asustado. Y ya David, el cual era un joven pastor, digamos que tenía algunos 18 años a 21 años, ese joven pastor ya estaba ungido por Dios como rey para Israel. Por lo tanto, él sabía que no iba a morir. Él sabía que de ahí en adelante Dios le daría ciertas experiencias que le ayudarían para llegar al trono, porque no es fácil llegar al trono. Y ahora estaba ocupado, mucho menos. Estaba ocupado por Saúl, y era un gigante. Y David no era una persona grande como Saúl, pero él era ungido de Dios para ser el rey sobre Israel, porque ya Dios había desechado a Saúl. Y ahora llega David. Quizás no sabía lo que estaba sucediendo acerca del gigante, y su padre lo manda a que le lleve alimento a sus hermanos.
y que le lleva también al rey algo, ustedes saben, para tener al rey contento, para que trate bien a los hijos allá, y también al general, algo también, algunos quesos y cositas así, para que traten bien a los muchachos allá, a los hijos, porque tenía unos cuantos hijos allá en el ejército, Isaí. Entonces manda al más pequeño, a David el pastor de ovejas, con una carga de un burro lleno de alimentos, para que los reparta ya a esas personas. Y pregunte cómo están los hermanos, hable con ellos para que vea cómo están allá las cosas en el ejército. Y sabiendo que estaban en guerra, pues todos los padres se preocupan por sus hijos. ¿Qué será de mis hijos? Tenía unos cuantos hijos en el ejército, Isaí. Y ahora cuando David llega allá, los hermanos de David le dicen: ¿qué haces aquí? Has venido para ver la guerra. Nosotros sabemos que tú eres así. O sea, sabemos que tú eres de esa forma de ser. David le dice: no, yo lo que he venido es papá me mandó a traerle a ustedes todas estas cosas y a traerle al rey estas cositas también, y al general. No, tú has venido a ver la guerra. Pero David no había ido a eso, pero tampoco estaba, usted sabe, tampoco estaba en contra de estar allí para ver la guerra. Y de momento sale un gigante retando a uno del pueblo hebreo, que el rey mande a uno del pueblo para que pelee con él. Y si los egipcios pierden, pues no esperaban perder con un gigante militar como ese, que tenía su casco de bronce y tenía una malla de vestidura. No le entraba ni espada, ni lanza, ni nada. Y después él tenía una lanza que antes de llegar cualquier soldado contra él, ya él de lejito lo enganchaba en su lanza y no le llegaba ni cerca. Ahora reta. Ven, ustedes saben que a los grandes les gusta retar a los chiquitos. Y como él era el más grande que cualquiera del pueblo hebreo, y tenía 4 hermanos más iguales a él, así es que estaba bien protegido. Y sale a retar, camina del ejército que está de los filisteos y camina, digamos, a la parte del valle y hace el reto. Le habla al rey de Israel y a todos el ejército de Israel que está allá en la montaña. Y cuando David ve eso, y todos ven lo que está sucediendo, y se dicen el uno al otro: ¿ves el gigante? ¿Ves el gigante? ¿Lo viste? Si lo vio, no iba a salir a pelear con él. Pero David, vean ustedes, David no era así. Cuando lo ve, entonces después pregunta a la gente: ¿y qué le harán al hombre que vence a ese gigante? Le darán la hija del rey, lo llenarán de honores, vendrá a ser el yerno del rey, y muchos honores, y su familia, la casa de su padre, no pagará impuestos, lo cual está bueno también. Y ahora sus hermanos estaban bravos con David. ¿Y por qué no salían a pelear con el gigante? Y ahora David trata de defenderse para que sus hermanos no lo manden para la casa de su papá. Y llega la noticia al rey de que hay una persona
que está preguntando acerca del qué le darán al que gane, al que venza al gigante. Seguida Saúl dice: tráigame ese hombre para acá, ese es un valiente, echen ese hombre para acá, porque aquí todos estamos temblando. Si hay un hombre que dice, está preguntando qué le darán al que venza a ese gigante, que venga ese hombre aquí. Y cuando le traen a ese hombre, era un joven. Vean, jóvenes, sean valientes, porque la victoria la da Dios. Dios es el que da la victoria. Y ahora David ya está ungido. Los ungidos de una edad no tienen por qué tener miedo. Han sido ungidos para esa edad, para obtener la victoria en esa edad y en esa dispensación. Y ahora David estaba ungido, por lo tanto iba a obtener la victoria. Si Dios le dijo por medio del profeta Samuel que iba a ser rey, pues iba a ser rey. Ahora, para llegar, tenía que pasar por diferentes etapas, las cuales Samuel no le dijo. Esas vendrían automáticamente y serían como una escalera para ir subiendo hasta llegar al trono. Algunas veces las personas se quejan de las diferentes situaciones difíciles por las que pasan, en vez de mirar esas situaciones como una escalera que los va llevando al tope, a la cúspide, y en donde Dios está acompañándole y le va enseñando y le va dando la victoria a medida que van caminando hacia arriba, hacia adelante. Y ahora David pensaba: esta es mi oportunidad. ¿Cómo que la oportunidad con un gigante? Es que la gente veía un gigante físico, pero dentro de David estaba un gigante más grande, Dios, el cual salía como gigante para dar la victoria a David. O sea que sería Dios el que obtendría la victoria, pero usaría a un hombre, a un pastor. Y ahora vean ustedes, obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque fue Dios en él. Dios en un pastor, a través de un pastor, le dio la victoria al pueblo hebreo. Y después cantaban Saúl, las mujeres con panderos, muy felices, estaban de fiesta, habían obtenido la victoria. Pues miren, si no aparecía ese hombre que venciera a Goliat, la guerra iba a ser dura. Y si un hombre peleaba con Goliat y perdía, el pueblo hebreo sería esclavo, pagarían tributos a los filisteos. Pero si los hebreos ganaban, los filisteos eran los que vendrían a ser servidores de los hebreos. Así que mira todo lo que estaba en juego ahí. Y cuando David obtuvo la victoria, fue una fiesta para el pueblo hebreo. Y para los filisteos fue una derrota. Se fueron huyendo. Si el más pequeño, el muchachito, con una piedra mató al gigante, los hermanos de Goliat salieron corriendo. De seguro tiene más piedras, algo más ahí tiene, con lo cual mató a nuestro hermano. Salieron corriendo, y cuando salieron corriendo los 4 hermanos de Goliat, que eran gigantes, el resto del pueblo salió corriendo también. Y los hebreos los persiguieron y mataron a muchísimos filisteos. Ahora vean, David obtuvo la victoria, pero no fue con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y Dios, usando una cosa tan sencilla, una piedrecita, vean, porque Dios obra en simplicidad. Un joven pastor con una onda y una piedrecita, con cosas sencillas, Dios le dio la victoria a David. Y ahora las mujeres del pueblo hebreo, llenas de regocijo, estaban de fiesta con todo el pueblo, o sea, proclamando la victoria.
y cantaban: Saúl mató a los miles. De seguro Saúl decía: eso es cierto. Y David los 10,000. Y ahí se enojó. No le gustó. Y dijo: lo único que falta es que le den el trono también. O sea, lo único que faltaba era que lo colocaran en el trono y proclamaran que ese era el rey. Pero ya Dios lo había proclamado, que era el rey sobre Israel. Lo que pasa es que tenía que pasar por diferentes etapas. Ahora, nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero tenemos que pasar por diferentes etapas en nuestra vida terrenal. Y en lo poco, que es lo material aquí, la vida terrenal, somos fieles a Cristo. Y en lo mucho, Él nos pondrá y nos colocará como reyes y sacerdotes en su glorioso reino milenial y luego para toda la eternidad. Ahora vean ustedes cómo es que Dios liberta a su pueblo. Libertó al pueblo hebreo en esa situación difícil de guerra por medio de David, como había libertado al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés y también por medio de diferentes hombres como Sansón y otros jueces, Jehú también, y así por el estilo, otros hombres. Ahora encontramos que más adelante, cuando Dios fue a llevar a cabo la liberación de los hijos de Dios, de esas almas de Dios, de esas almas que vienen de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, los cuales, por causa de la caída en el huerto del Edén, vienen a vivir a este planeta Tierra, el cual es un lugar de tinieblas y de sombra de muerte y de esclavitud, como la esclavitud del pueblo hebreo allá en Egipto. Vino Cristo, el buen pastor, y dijo: yo soy el buen pastor. Y Él dijo que daría su vida por sus ovejas. Y Él dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora otro pastor aparece en la escena para la liberación de los hijos e hijas de Dios, no solamente del pueblo hebreo, sino de todos los hijos e hijas de Dios. Y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó a cabo la liberación de todos los hijos e hijas de Dios. Y cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, el pecado de los santos del Antiguo Testamento, que estaba cubierto con la sangre de animalitos, fue quitado el pecado de ellos. Fue quitado el pecado de los santos que habían muerto físicamente, pero se encontraban en el seno de Abraham. Y ahora estaban listos para resucitar cuando Cristo resucitara. Y resucitaron con Cristo porque ya sus pecados fueron quitados por la sangre de Cristo. Y por medio del sacrificio de Cristo, Cristo liberta a todos los hijos e hijas de Dios, liberta al Israel celestial. Por eso es tan importante para todo hijo e hija de Dios, para toda alma que viene de Dios y viene a esta tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, escuchar la predicación del Evangelio para conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para recibirlo como su Salvador
lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu y así ser libertado y obtener el cuerpo apostólico de la sexta dimensión. Y así es libertada la persona. Es libertada del mundo, es libertada de la esclavitud, es libertada del faraón que es el diablo y es libertado del Egipto espiritual del mundo y es libertado de la quinta dimensión y del poder de la quinta dimensión y es colocado en lugares celestiales con Cristo Jesús y es colocado en la sexta dimensión por medio de su cuerpo apostólico. Y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ahora pertenece a otro reino. Ya no pertenece al reino del mundo, sino pertenece al reino de Dios. Por eso fue que Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó en un nacimiento, en un nuevo nacimiento por medio de una mujer, pero no era por medio de una mujer. Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios o reino de los cielos. Ahora, por medio del nuevo nacimiento es que entramos al reino de los cielos y así entramos a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo. Así nacemos en la iglesia de Jesucristo. Y para el día postrero tendremos la segunda parte de la liberación, porque ya hemos obtenido la primera parte, que es esa liberación espiritual, en donde hemos sido libertados espiritualmente del poder del enemigo y hemos nacido de nuevo y nacemos, y al nacer de nuevo hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales con Cristo. Y para el día postrero tendremos esa liberación de la cual San Pablo dice, de la cual la creación completa clama, gime por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta liberación será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, para esa liberación, vean ustedes, será la misma persona que ha llevado a cabo esas liberaciones en tiempos pasados, el cual ha sido el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Él es el que ha usado a esas personas, pero el que ha llevado a cabo esa liberación o esa liberación para su pueblo ha sido el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús, en su primera venida en carne humana, manifestado en toda su plenitud, el mismo que estuvo manifestado en Moisés y en todos los demás profetas. Y ahora, para el día postrero, Él ha prometido una liberación para todos los hijos e hijas de Dios, una liberación física, la liberación de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora vean ustedes, Dios mandó a Moisés con un mensaje y el pueblo escucharía ese mensaje y se prepararía, sería preparado para esa liberación. Siempre la palabra, el mensaje viene al mensajero, al profeta. Y ahora, para el día postrero, la gran voz de trompeta final, está prometida para sonar y llamar y juntar a los escogidos de Dios y ser preparados para ser transformados los que vivimos y los muertos en Cristo ser resucitados. Y esa es la liberación que Él llevará a cabo en este tiempo final. Pero estaremos escuchando ¿qué? La trompeta final, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto. Y para eso Él tendrá un instrumento, un pastor, para, por medio de ese pastor, hablar a su pueblo, pastorear a su pueblo
revelarle el mensaje final que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la gran voz trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a los escogidos de Dios y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final, preparándonos para nuestra liberación física, para nuestra transformación en este tiempo final. Así como Dios envió profetas en el Antiguo Testamento, a los cuales vino la palabra y los usó en medio del pueblo hebreo, también ha enviado mensajeros a su iglesia, al Israel celestial. Ha enviado mensajeros, envió apóstoles al principio y después envió a los diferentes mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y por medio de ellos se manifestó y llamó y juntó a sus escogidos de cada edad. Y para este tiempo final envía un ángel. Envió 7 ángeles de las 7 edades y para este tiempo final envía un ángel. Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y por medio de ese ángel mensajero, Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y para darlas a conocer a su pueblo, a su iglesia, miren lo que hace. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y es por medio de su ángel que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Viene dando testimonio de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Viene dando de testimonio a la iglesia de Jesucristo de que hemos llegado al tiempo para la liberación de la iglesia de Jesucristo, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y así son llamados y juntados los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular, la edad para la liberación de todos los hijos de Dios, para la transformación de nosotros que vivimos. Y nos da a conocer todas las cosas que han de suceder. Y así nos prepara para ser transformados y raptados en este tiempo final. Nos da la fe para ser transformados y raptados en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Así es que vean ustedes cómo es que Dios liberta a su pueblo. Toda persona que va a ser transformada y llevada con Cristo a la senda de la boda del Cordero, estando viva aquí en la tierra, estará escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual viene ungido con el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, será Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto para nuestra liberación en este tiempo final. Ya esta liberación que llevará a cabo Cristo con y para sus hijos fue reflejada allá en la liberación que llevó a cabo con el pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Por eso regresa Moisés, el ministerio de Moisés regresa, y ese ministerio sabe cómo llevar a cabo la liberación, pues fue el ministerio que Dios usó para la liberación del pueblo hebreo. También serán libertados 144,000 hebreos. Por lo tanto, ese ministerio sabe cómo llevar a cabo esa liberación. Ahora podemos ver lo que estaría sucediendo en este tiempo final.
¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos entender? Por medio del mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por medio de ese mensaje es que podemos entender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Al tiempo en que Dios libertará a sus hijos. Los que murieron los resucitará en cuerpos eternos. Y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y eso será la adopción para todos nosotros. La redención del cuerpo, en donde todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico y un cuerpo físico eterno y glorificado. Y así seremos libertados completamente. Seremos libertados de la dimensión de luz, tiempo y materia. O sea, seremos libertados de esta dimensión terrenal, porque entonces ya estaremos en un cuerpo glorificado y un cuerpo interdimensional. No estará sujeto a esta dimensión terrenal, como tampoco Jesús está sujeto a esta dimensión terrenal. Y cuando estemos ya libertados, ya estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios. Tendremos la plenitud de la adopción. Ya hemos obtenido la primera parte, que son las primicias del Espíritu. O sea, el cuerpo teofánico al nacer de nuevo. Y la segunda parte es el cuerpo físico y eterno, el cual recibiremos en este tiempo final. Y entonces tendremos la plenitud de la adopción, la plenitud de Dios. Y así viviremos por toda la eternidad, jovencitos, y también a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, iguales a Jesucristo, iguales a nuestro hermano mayor. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y nosotros no nos avergonzamos de llamarlo a Él nuestro hermano mayor, y de llamarnos los unos a los otros hermanos, porque eso es lo que somos. Aunque no seamos hermanos de padre y madre terrenal, somos hermanos porque hemos nacido de nuevo y hemos nacido del agua y del Espíritu. Por lo tanto, somos hermanos porque hemos nacido por medio del segundo Adán, de Jesucristo nuestro Salvador, en el programa de redención, en el programa de la multiplicación, o sea, en el programa de reproducción. Conforme a la ley de reproducción, cada simiente se tiene que reproducir de acuerdo a lo que ella es. Y ahora vean ustedes, los descendientes de Adán se reproducen como son: mortales, corruptibles, temporales. Pero los descendientes del segundo Adán, ven ustedes, vienen por medio del segundo Adán como inmortales. ¿Y cómo puede ser posible eso? Es que ya hemos obtenido la inmortalidad, hemos obtenido vida eterna por medio de Jesucristo. Y ya, aunque nuestro cuerpo físico se muera, continuamos viviendo en el paraíso, en un cuerpo teofánico, en un cuerpo eterno, parecido a nuestro cuerpo. Y en el día postrero, Cristo para el día postrero ha dicho que nos resucitará si muere nuestro cuerpo físico. Y nos resucitará no en este cuerpo físico que tenemos en la actualidad, sino en uno nuevo, nuevo y eterno. Y ahora vean ustedes, primero nos da el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, porque ese es el orden divino de la creación con vida eterna. Y Cristo está llevando a cabo esa nueva creación, la creación de una nueva raza. Y lo está llevando a cabo, diríamos, en las narices
ahí frente a las narices de los científicos, y no se han dado cuenta que lo que Cristo está llevando a cabo es la creación de una nueva raza, y han pensado en un asunto religioso solamente. Pero es que las cosas de Dios son llevadas a cabo en esa forma. Y ahora vean ustedes cómo Dios está llevando a cabo una creación nueva, creando una nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero. Por eso es el segundo Adán. Y ahora, los descendientes del segundo Adán, ¿dónde están? Aquí estamos. Por lo tanto, seremos iguales a Jesucristo. Ya somos iguales en cuanto al cuerpo teofánico, pero ahora falta ser iguales en cuanto al cuerpo físico. Tener un cuerpo eterno, glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible y jovencito para toda la eternidad. Ahora podemos ver claramente la forma de Dios libertar a su pueblo. Hemos pasado por el Antiguo Testamento, por el Génesis, por el Éxodo. Hemos pasado por el libro de Reyes, por el libro de Samuel también. Pues todos estos casos que le he mencionado, el de Abraham por el Génesis, el de Moisés por el Éxodo, el de David por Samuel y por el libro de los Reyes. Y si seguimos, continuaríamos por el libro de los Reyes hablando de Elías. Recuerda que Elías fue el que dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra, ni aun rocío caerá del cielo. Ahora vean ustedes, Elías como que tiene control de la lluvia, pero gracias a Dios que la bendición que nos ha tocado, miren, la sequía viene por causa de juicio divino, pero la lluvia viene como bendición del cielo. Si no hay lluvia, las plantaciones no nacen, no crecen y no hay alimento para nadie. Ahora podemos ver que Elías también estará en la tierra en este tiempo final por quinta ocasión, para los 3 años y medio de la gran tribulación. Ya ahí no van a tener esta lluvia que tenemos en la actualidad. ¿Lo dice la Biblia? Bueno, en el libro de los Reyes, capítulo 7, por ahí, hubo sequía sobre la tierra. Y luego en el capítulo 17, por ahí, capítulo 17, hubo una sequía sobre la tierra, a la cual habló el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, donde dijo: no habrá lluvia sobre la tierra ni rocío, sino por mi palabra. Qué hombre tremendo, ¿verdad? Que le podía decir al cielo que ni rocío cayera del cielo, y le obedecía. Y luego, en el capítulo 18, ya habían pasado los 3 años y medio de la sequía, y ya había arreglado cuenta con los falsos profetas, y ya había mostrado al pueblo hebreo que Dios era Dios, que Jehová era Dios. Fue el reto allá que llevó a cabo con aquellos 450 falsos profetas de Baal y unos 400 profetas ministros de Acera, de otra religión pagana. Y ellos no pudieron hacer descender fuego del cielo, y Elías se burlaba de ellos, se reía, le decía:
Sigan gritando más duro. Quizás está tomando una siesta, quizás está dormido. Griten más duro para que lo despierten. Pero nada sucedía. Se herían. Era la costumbre de esas religiones paganas. Se herían, sangraban y todo, y nada acontecía. Pero el fuego no bajaba. Y cuando llegó la hora del sacrificio, la hora correcta, la cual conocía Elías, entonces al sacrificio que había colocado Elías, allí le echó mucha agua. Hizo una zanja alrededor y le echó mucha agua y mojó. El sacrificio completo quedó también mojado con agua. Y entonces le dijo a Dios, ahora Dios, le había dicho al pueblo, ahora si Jehová es Dios, servirle. Pero si Baal es Dios, entonces servirle a Baal. Pero ahora Baal no había respondido con fuego. El reto era, el que responda con fuego, ese es Dios. Y Baal no había respondido con fuego y le había dado muchísimo tiempo a ellos. Y ahora Elías viene, dice, bueno, ahora me toca a mí. Ahora voy yo a clamar. Y oró a Dios. Y le dice, Señor, muéstrale que yo he hecho todo esto por mandato tuyo. Porque un profeta no actúa por sí mismo, sino por mandato de Dios. Un profeta en el programa divino, llevando a cabo la obra de Dios, actúa de acuerdo a como Dios le guía. Y ahora, lo que había hecho Elías y ese reto y todo ese sacrificio que tenía listo allí, había sido por dirección de Dios, mandato de Dios. Y ahora, vean ustedes, coloca el sacrificio correcto. Él sabía cómo hacer todas esas cosas. Y luego, que ahora Dios le dice, ahora Señor, Dios contesta con fuego. Le ofreció el sacrificio a Dios y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. Y el agua y todo, el fuego tocó el agua también. Y se veía ese fuego sobre el sacrificio de Elías y sobre el agua que había echado alrededor del sacrificio. En esa zanja de agua, todo eso estaba lleno de fuego. Y todo el pueblo clamó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, si Jehová es Dios, ahora prended a todos esos falsos profetas. Recuerden que Dios va a arreglar cuentas con los falsos profetas. Porque para el reino milenial no entrará ni un falso profeta. Para el reino milenial no entrará ninguna religión pagana. Para el reino milenial solamente entrará el programa de Dios. Se gobernará y se enseñará la verdad divina. Y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11, verso 9. Ahora, ven ustedes, después que obtiene la victoria Elías contra los falsos profetas, y el pueblo entonces clama, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y se arrepiente el pueblo. Ahora entonces el pueblo estaba listo para recibir la lluvia. Por eso, después que acabó con los falsos profetas, luego oró a Dios y le dice a su siervo, mira hacia el mar, hacia el mar. Elías orando le dice, mira al mar, mira a ver si ves nubes de agua. El siervo le dice, no veo nada. Entonces Elías le dice, vuelve. Y lo mandó a ir unas cuantas veces. ¿Cuántas veces fueron? Vamos a ver. Pudo ser de 1 a 7 veces. Y Primera de Reyes capítulo 18. Antes de orar, le dice a Acab, porque Acab
estaba allí también cuando Elías llevó a cabo el sacrificio. Y ahora le dice a Acab: avanza. Capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 36 en adelante, para que vean. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Eso fue en el monte Carmelo, recuerden, ese fue el reto sobre el monte Carmelo. El segundo reto fue sobre el monte de la transfiguración. Y el tercer reto es sobre el monte de Sión. Ese es el reto de este tiempo final. Por eso es que estamos sobre el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos en la cúspide, en la parte alta, en la edad de la piedra angular. Y ahí es donde Jesucristo mostrará que Él es el Salvador, que Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que se hizo carne en medio de su pueblo. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora vean cómo después de obtener Elías la victoria en el monte Carmelo, obtener la victoria en contra de los falsos profetas y de la religión idólatra. Luego el pueblo se convirtió a Dios, o sea, clamaron que Jehová es Dios, y Elías oró y vino la lluvia, porque no vendría lluvia sino por la palabra de Elías. Así es que Elías tenía el control de todo, porque era nada menos que un profeta de Dios enviado para ese propósito. Como Moisés tenía el control allá en Egipto y durante los 40 años por el desierto. Ahora podemos ver la manera de Dios libertar a su pueblo. Dios liberta a su pueblo por medio de un hombre, de un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, a través del cual Dios, con su cuerpo teofánico,
llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, se manifiesta a través de ese hombre, unge a ese hombre, usa a ese hombre y se glorifica a Dios a través de esa manifestación que realiza a través de ese hombre. Vean, por medio de Elías libertó al pueblo hebreo de la idolatría, libertó al pueblo hebreo de los falsos profetas, libertó al pueblo hebreo de todas esas cosas erróneas y colocó al pueblo hebreo delante de Dios, clamando: Jehová es Dios. Y por eso entonces podía pedir la lluvia para el pueblo hebreo. La manera de Dios libertar a su pueblo. Ha quedado clara para nosotros la manera de Dios libertar a su pueblo. Siempre tiene que tener un hombre con las dos conciencias juntas, que es un profeta. Por eso es que el pueblo hebreo está esperando la venida del libertador, conforme a como dice la Escritura. Y San Pablo dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, dice: entonces vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces es que Dios se torna al pueblo hebreo el libertador, el cual es Dios, pero tendrá un instrumento a través del cual manifestarse. Y ese mismo instrumento lo usará en medio de su iglesia para, por medio de él, hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, para que pueda efectuarse la liberación de todos los escogidos de Dios, para que pueda efectuarse la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y luego la liberación de 144,000 hebreos. La creación completa gime, clama por la liberación de los hijos de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios, por esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, la cual obtendrán en este tiempo final. Seremos libertados de la muerte física. ¿Por qué? Porque nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno y glorificado. Y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. La manera de Dios libertar a su pueblo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la manera de Dios libertar a su pueblo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el libertador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos libertados, todos seamos transformados conforme a la promesa de Cristo, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y todos seamos llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la manera de Dios libertar a su pueblo. Dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón con nosotros para finalizar nuestra parte en esta noche. Mañana estaré en San Lucas, en la congregación que pastorea el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, a las 7 de la noche, Dios mediante, primero Dios. Durante el día habrá una reunión de ministros a las 8 de la mañana. Reunión de ministros en la mañana. ¿Allá también? Sí, también. Allá. Así es que mañana las actividades serán en San Lucas, mañana y pasado mañana también. Y el domingo también. Y el domingo en la mañana y luego en la noche, el domingo, estaremos aquí nuevamente con ustedes para finalizar nuestra gira aquí
en Guatemala. Oren por estas actividades Amén. que continúan y oren para que Dios me dé mucha palabra para Amén. ustedes, para que Dios me abra las escrituras Sí, Señor. y se las dé a ustedes Gloria. abiertas, Amén. porque mire, la forma es la manera de Dios Amén. obrar. Gracias al Señor. Nos abre las escrituras y vean, después todo el mundo puede ver, puede entender. Amén. Algunas veces hay personas que leen y dicen esto yo no lo puedo entender, pero después en un mensaje escuchan y dicen esto era lo que yo no podía entender y tan sencillo. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tenía que ser abierto Amén. para el pueblo. Nadie puede abrir las escrituras sino Dios. Es el que nos puede abrir Gracias. las escrituras, darnos a conocer lo que significa, y eso lo hace revelándolo al mensajero que él tiene para ese tiempo. Esa es la misma manera de Dios que usa para libertar a su pueblo. A él viene la revelación y de él pasa al pueblo. Gracias Bueno, al Señor. tenemos por aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón con un cántico. ¿Es este o el ángel de Jesús también? Vamos a ver qué cántico tenemos por aquí. Hay dos cánticos. No sé. Aquí lo tengo. Yo creo el Por acá. este es el día más grande y glorioso. Gloria a Dios. Así como el día de la liberación del pueblo hebreo, cuando Dios envió a Moisés, era el tiempo más glorioso para el pueblo hebreo. Y ahora este es el tiempo más grande Gracias. y glorioso. Y esta es la edad más grande y gloriosa, la edad de la piedra angular. Amén. Este es el tiempo más grande y glorioso que desearon vivir todos los cristianos de las edades pasadas y los profetas del Antiguo Testamento también. Gracias al Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso. El tiempo de la manifestación. Este es el tiempo para la liberación de todos los hijos de Dios, Amén. del Israel celestial, de la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso es que estamos esperando nuestra transformación Amén. y la resurrección de los muertos en Cristo, los cuales van a estar con nosotros y van a comer con nosotros, Señor. porque en el nuevo cuerpo también podremos comer. Y si no hay, estando en el nuevo cuerpo, no hay ningún problema, por cuanto es un cuerpo perfecto y estaremos llenos de la plenitud de Dios. Cuando hubo necesidad de alimento, Jesús lo multiplicó. Amén. Y si no hay, pues es creado. Así que no hay ningún problema. Gloria a Dios. Este es el tiempo más grande y glorioso. Gracias al